Hola, soy Francisco Bermejo, profesor de Historia. En este vídeo vamos a analizar de nuevo la economía española y andaluza, pero en este caso nos vamos a centrar sobre todo en el sector primario. Como todos sabemos, el sector primario en España siempre ha tenido una gran importancia. Prácticamente hasta los años 60, cuando comienza el llamado desarrollismo en la época de Franco, la mayor parte de la población española desarrollaba su actividad económica en el sector primario. Recordemos que el sector primario está compuesto por las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la minería. Sin embargo, esta situación pues ha cambiado en España, ya digo, a raíz del desarrollismo, del desarrollo industrial y del desarrollo del turismo y de los servicios a partir de los años 60, de la década de los años 60, durante la época de Franco. De ahí, de esa época hasta la actualidad, pues en España se ha ido reduciendo la cantidad de personas que trabajan en el sector primario. Asimismo, también se ha reducido la aportación del sector primario a lo que es el PIB, es decir, el Producto Interior Bruto, que es un índice que mide la cantidad de riqueza que produce cada país. Actualmente, el sector primario, con datos del año 2019, pues agrupa a una población activa de aproximadamente un 4,3%, mientras que aporta al PIB de nuestro país un 2,6%. Son los datos más actualizados de los que disponemos actualmente. En cuanto a las transformaciones más importantes que ha sufrido nuestra agricultura, ya vamos a empezar a hablar de la agricultura, del primero de los sectores del sector primario, podemos decir que la agricultura española, sobre todo en los últimos 30-40 años, pues se ha convertido en una agricultura bastante desarrollada, una agricultura muy mecanizada, que utiliza gran cantidad de fertilizantes, selección de semillas, es decir, seleccionar aquellas semillas que resistan a enfermedades, a plagas, que tengan un crecimiento rápido y que además produzcan gran cantidad, tengan una gran productividad por unidad de superficie. Y después también es cierto que en los últimos, ya digo, también 30 o 40 años ha habido una gran incorporación de tierras de cultivo y de regadío a la agricultura española. Tanto es así que actualmente aproximadamente el 22% de la superficie cultivada en España es una superficie de regadío, con lo que eso conlleva también, porque el regadío es una agricultura que consume una gran cantidad de agua, y en un clima como el nuestro, que es un clima mediterráneo, pues eso a veces suele ser un problema, sobre todo en épocas donde hay periodos de sequía. Por tanto, podemos decir que la agricultura española es una agricultura muy moderna y tecnificada, en la cual los cultivos más importantes siguen siendo lo que se da en denominar la trilogía mediterránea, es decir, los cereales, la vid y el olivo. A ellos hay que añadir otra serie de cultivos como son las leguminosas, los productos hortofrutícolas o también los denominados cultivos industriales, que como podéis observar en el vocabulario son todos aquellos que necesitan un proceso de transformación para después poder ser consumidos por la población, como por ejemplo la remolacha azucarera, que una vez transformada se puede vender al consumidor en forma de azúcar. Por lo que respecta a la ganadería y a la explotación forestal, también se ha producido una gran evolución muy importante en lo que es la producción cárnica, la producción ganadera, y le digo que la mayor parte de la producción o de la ganadería española se destina a la producción de carne. Se ha establecido una serie de explotaciones especializadas y mecanizadas cuyo objetivo pues es producir la mayor cantidad de carne al precio más barato, y también seleccionando las razas, digamos, más productivas, con una ganadería intensiva en la que el ganado pues se halla en establo. Dentro de lo que es el tipo de ganado que se cría en España, el primer lugar lo ocupa el ganado porcino, es decir, los cerdos. Después está el ganado bovino, el avícola, el ovino y finalmente el caprino y el equino. También se ha incrementado la producción de leche y de huevos. En cuanto a la explotación forestal, pues es un sector que en España no tiene una gran importancia, dado que no hay una cantidad de bosques que estén preparados para tener una explotación. Sí es verdad que hay gran cantidad, por ejemplo, de dehesas que tienen una explotación, pues por ejemplo para alimentación de ganado, sobre todo para el castañar. En Andalucía tenemos algunos ejemplos,
muchos de los bosques que tenemos en España son bosques preservados como medio natural, y ya digo, la explotación forestal pues no conlleva una gran importancia. Entre las especies más importantes, pues como tenéis ahí, están el haya, el roble, el chopo, el eucalipto, y también hay una cierta silvicultura aquí en España, pero de todas maneras no está muy desarrollada. Pasamos ahora a explicar lo que son los paisajes humanizados agrarios en España, es decir, los distintos tipos de paisajes agrarios que nos podemos encontrar en nuestro país. Ahí tenéis un mapa en el que vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cuáles son esos tipos de paisajes. Concretamente son 5 paisajes: el atlántico, el continental, el mediterráneo, el canario y el de montaña. Y vamos a ver cuáles son las características de su medio físico, de su agricultura, la ganadería y en su caso de la explotación forestal. Pero vamos a empezar por definir qué es un paisaje humanizado. ¿Qué es un paisaje humanizado? Pues es un medio natural que ha sido completamente sometido a las necesidades humanas, ha sido transformado y adaptado para las necesidades del hombre, bien para necesidades relacionadas con la agricultura o con la ganadería, o bien con la explotación forestal. Y muchas veces esta humanización del paisaje natural conlleva pues perjuicios y la transformación hacia algo negativo de lo que es el paisaje natural, produciendo contaminación, produciendo pues la invasión de especies que no son propiamente autóctonas, como por ejemplo el caso en España del eucalipto. Es decir, la transformación del hombre o la transformación que el hombre realiza en el paisaje natural normalmente tiene unos efectos muy negativos. Analizando ya cada uno de los paisajes humanizados que nos encontramos en España, como hemos dicho, esos 5 paisajes, vamos a empezar por el primero, que es el Atlántico. Como podéis observar en el mapa, el paisaje agrario atlántico se da en lo que es el norte de España. Pues podríamos abarcar desde lo que es Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Aragón. Y como podéis observar, coincide de una manera bastante clara con lo que es el clima oceánico. Recordad que el clima oceánico era aquel clima en el cual las precipitaciones eran abundantes durante todo el año, no había estación seca y además las temperaturas eran suaves por influencia del mar. Por lo tanto, el medio físico que nos encontramos en la zona del Atlántico es un medio físico en el que predomina la montaña. Si recordamos el relieve, pues podemos ver que las montañas más importantes en esta zona del norte de España, desde oeste a este, serían el macizo galaico, la cordillera cantábrica, los montes vascos y finalmente los Pirineos. Todos estos paisajes, este paisaje atlántico, pues abarcaría pues esas zonas montañosas y también la zona cercana a la costa cantábrica y parte de la zona, digamos, de la costa atlántica que se sitúa en la parte oeste de Galicia. Ese medio físico, por tanto, es un medio físico fundamentalmente montañoso, con un clima muy húmedo, temperaturas suaves y ríos muy caudalosos. Ríos cortos en general, como el Miño, el Nalón, el Navia, que son cortos pero muy caudalosos y con una gran fuerza erosiva. En cuanto a la agricultura, pues sobre todo destaca el cultivo de variedades como el maíz, la patata y productos de tipo hortofrutícolas. La ganadería más importante es la ganadería bovina, la ganadería de la vaca, dedicada a la explotación de la leche, a la producción de leche y también a la producción de carne. En cuanto a la explotación forestal, aquí en esta zona sí es muy importante porque hay bosques de una gran importancia, bosques sobre todo de tipo caducifolio, como corresponde al bosque oceánico, donde encontramos algunas variedades tan importantes como el haya, el roble, el eucalipto, que ya hemos dicho que es una especie invasora, una especie procedente de Australia, que se introdujo en España sobre todo en los años 50 y 60, de crecimiento rápido, y después también tendríamos el pino. Si pasamos al siguiente paisaje, tendríamos el continental. Como podéis observar, el continental abarcaría prácticamente todo el centro de la península, las dos submesetas, la submeseta norte, la submeseta sur, lo que es la zona del sistema central, el norte y el sur de la depresión del Ebro, el norte y el sur de Andalucía, los sistemas béticos, es decir, abarcaría gran parte de la península, todo lo que es la zona interior, lo que se denomina el Mediterráneo continental o el clima mediterráneo continental, con unas características muy claras, es decir, un clima con inviernos muy fríos, sobre todo en la submeseta norte, en la zona de León, en la zona de Segovia, Salamanca, Soria, clima muy frío,
Y después tendríamos también un clima que en verano es cálido, no tan cálido como en la zona sur de España, en el Valle de Guadalquivir, pero que también con temperaturas altas, con lo cual la amplitud térmica de este clima interior, clima continentalizado, es muy alta. Las precipitaciones suelen ser más bien escasas, en general suelen ser más bien escasas. Y los ríos pues son ríos bastante largos, aunque de caudal irregular. Aquí nos encontramos los ríos, pues si nos vamos desde el norte hacia el sur, tendríamos arriba el río Duero, el río Tajo, el río Guadiana, serían los 3 ríos más importantes de este tipo de paisaje. Y son ríos que además han sido susceptibles de poner en regadío gran cantidad, todo lo que es la cuenca del Guadiana, la cuenca del Duero y la cuenca del Tajo, a pesar de que son ríos también con una gran irregularidad y con un estiaje bastante acentuado. Recordad que el estiaje era la época del año en la que los ríos llevaban menos agua, que en el caso de España, en el caso de la península, coincidiría con nuestro verano, es decir, los meses centrales del año. Sobre todo mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Son los meses, digamos, sobre todo junio, julio, agosto, donde las lluvias son muy escasas y los ríos llevan muchísima menos agua. La agricultura que predomina en esta zona es la agricultura de open field. Recordad que el open field son los campos abiertos, son grandes extensiones de tierra, normalmente de tipo latifundista, donde no hay unos límites claros establecidos por muros, por setos, por árboles, es el open field. Y en donde predomina, como hemos dicho, el latifundio, una propiedad de gran tamaño, propiedades de más de 200-250 hectáreas y que son muy frecuentes, pues sobre todo en Extremadura, en Salamanca, en el norte, en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, esos paisajes, digamos, donde abunda sobre todo el cultivo de los cereales. La ganadería, por su parte, pues es un poquito más variada con respecto a la anterior, destacando pues la ganadería ovina, los pastos, las ovejas, todavía hay ovejas trashumantes, ganado trashumante, rebaños de este tipo que circulan por la meseta norte y la meseta sur, y la bovina, por ejemplo, en las zonas montañosas. El tipo de explotación forestal, sobre todo la dehesa, que es muy importante en la zona de Extremadura, en el norte de Andalucía, norte de Huelva, norte de Sevilla, norte de Jaén, sobre todo norte de Córdoba. Recordamos que la dehesa es un bosque claro de encinas, alcornoques y otras especies, donde domina el pastizal y el matorral. En estas dehesas pues se suele, digamos, explotar los árboles, el corcho por ejemplo, y también suelen utilizarse para la cría de ganado porcino, por ejemplo el cerdo ibérico, o también de ganado bovino, como por ejemplo la cría del toro de Lidia, que también es muy frecuente en estas fincas, tanto en el norte de Sevilla, en el norte de Córdoba, en Salamanca, y a veces también se cría ganado equino. Vamos al siguiente paisaje, que es el paisaje mediterráneo. El paisaje mediterráneo, como podéis observar, pues es un paisaje que podemos encontrar sobre todo en la costa mediterránea, desde Cataluña, pasando por la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. También encontramos en el Valle del Guadalquivir y en la Depresión del Ebro, que pues abarcaría lo que es la mitad, la provincia de Zaragoza sobre todo, y un poquito el sur de Huesca, y también la zona centro, sur de Extremadura, y la zona centro de Badajoz. Es el paisaje, digamos, más característico de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Es el que abarca prácticamente la mayoría del paisaje humanizado, del paisaje agrario andaluz. El clima que podemos encontrar aquí es un clima sobre todo muy seco en general, es un clima más seco que el que podemos encontrar más al norte, sobre todo si nos vamos a la parte sureste, a Murcia y a Almería, o a Alicante, que son zonas con un cierto avance de proceso de desertificación y erosión. Un clima por tanto seco, con veranos bastante cálidos y inviernos bastante suaves, y con amplitudes térmicas moderadas con respecto al clima continental. En cuanto al relieve, pues predomina el relieve llano, las llanuras predominan sobre las grandes montañas. Y ya digo que los ríos pues suelen ser bastante cortos, con dos excepciones fundamentales, que son el río Guadalquivir y el Ebro. Quitando esos dos grandes ríos, los demás, pues el Turia, el Júcar, el Segura, en general son el Llobregat, son ríos no muy largos, ríos más bien cortos y de un caudal bastante irregular, que suele tener, digamos, su máximo caudal en las épocas de otoño y primavera,
y tener un fuerte estiaje en la época del verano hasta prácticamente ir muchos de ellos secos. La agricultura es muy variada, como podéis observar. Es una agricultura donde tenemos frutales, tenemos hortalizas, flores, por ejemplo, en la zona de Almería, en la zona de Cádiz, Chipiona, en Granada. Tenemos también cultivos pues tropicales, la costa tropical de Málaga y de Granada. Tenemos cereales, vid, el olivar es muy importante también en zonas de Córdoba, en zonas de Sevilla, en la Sierra Sur de Sevilla, donde estamos nosotros. Y también encontramos una agricultura muy modernizada, muy tecnificada, como es la agricultura de invernadero, que podemos encontrar muchísimos ejemplos, por ejemplo la fresa en Huelva, o por ejemplo también muchos invernaderos en la costa granadina, o por supuesto los más famosos de El Ejido en la zona de Almería, del poniente almeriense. Aquí encontramos, por un lado, parcelas latifundistas, sobre todo en lo que es el Valle del Guadalquivir, encontramos muchos latifundios. En la provincia de Córdoba y sobre todo en la provincia de Cádiz y también de Sevilla hay una abundancia de latifundios, de grandes propiedades, pero después si nos vamos a las zonas costeras y por ejemplo también a los invernaderos de Almería o a las pequeñas explotaciones de fresa en Huelva, pues allí lo que predomina es el minifundio, Son zonas donde las parcelas de menos de 50 hectáreas y algunas por ejemplo en los invernaderos de Almería de apenas 2 o 3 hectáreas, pero que son unas parcelas con mucha producción por unidad de superficie. Es una agricultura muy intensiva que con poca cantidad de superficie es capaz de dar unos rendimientos muy elevados. En cuanto al ganado que predomina en esta zona, pues destaca sobre todo el ganado porcino y también las granjas avícolas, dedicadas pues a gallinas o también granjas de pavo, que son muy frecuentes en esta zona. Pasamos al siguiente paisaje, que es el paisaje canario, que como podéis observar no es muy difícil saber dónde está el paisaje canario, correspondería con las Islas Canarias, llamadas también las Islas Afortunadas, donde vemos también un tipo de clima muy seco, extremadamente seco, es el de los climas más secos digamos de España, con una lluvia muy escasa a lo largo de todo el año. Sí, las orientales, Fuerteventura y Lanzarote, son muy secas porque están justo al lado del desierto del Sáhara y reciben una influencia muy importante de ese desierto, mientras que las que están al occidente, las más occidentales, como el Hierro, Tenerife, La Gomera, son algo más lluviosas. De todas maneras, siguen siendo secas en comparación a otros climas como el oceánico. Las temperaturas son muy suaves y cálidas durante prácticamente todo el año porque las Canarias se sitúan muy cercanas al trópico. Y entonces, pues es un clima de carácter subtropical. Los ríos son muy escasos y los pocos ríos que hay son de caudal muy corto y muy irregulares. Aquí la agricultura, pues forzosamente tiene unas parcelas muy pequeñas de carácter minifundista. No hay lugar para grandes latifundios, son parcelas muy pequeñitas donde los distintos tipos de cultivos son cultivos tropicales, pues como el plátano, el aguacate o la piña, porque son especies muy bien adaptadas a ese tipo de clima subtropical. También, como un poquito anécdota, también se da el cultivo de la vid, de una manera un poquito más, digamos, anecdótica, porque no son grandes cultivos, grandes parcelas de vid, como puede ocurrir en zonas de Andalucía o de, por ejemplo, de la subbética cordobesa, como Montilla o Moriles, o Jerez, en el caso de Cádiz, pero sin embargo, pues también hay pequeñas explotaciones con un sistema muy curioso donde colocan una serie de piedras de carácter volcánico, piedras porosas que asumen la humedad, que actúan como especie de esponjas con la escasa humedad que viene de la brisa de los mares, y durante el día pues esa humedad va llegando al cultivo y de esa manera los cultivos no tienen que ser regados. No llueve mucho, pero es un sistema muy curioso de riego, de aprovechar las condiciones naturales, las condiciones de la piedra volcánica porosa y de la escasa humedad que proviene de la brisa del mar para mantener esas vides, ¿no? Veis la foto muy curiosa sobre cómo están cada una de las vides enterradas prácticamente en tierra volcánica y que además esto las protege a su vez de los vientos procedentes del mar. Bueno, vamos a ir terminando ya con este vídeo, que nos queda solamente un paisaje agrario, que es el paisaje de montaña, donde el medio físico, como podéis entender, es un medio físico, una fuerte pendiente, donde es complicado la agricultura, es prácticamente imposible. Como podéis ver, es imposible la agricultura,
Temperaturas muy frías durante todo el año, un poquito más suaves en verano, sobre todo en las montañas del sur peninsular, y lluvias muy abundantes en general. El tipo de explotación sobre todo es explotación ganadera con bovino y ganado ovino, y después sí es verdad que aquí podemos encontrar explotaciones forestales relacionadas sobre todo con tres especies que son el haya, el castaño y el pino. Bien, con esto acabamos el análisis de la agricultura en España y en el próximo vídeo pues abordaremos el estudio de la pesca y la acuicultura en nuestro país.